Bueno, buenas tardes, chicos. Bueno, Robert, que veo que es el único que estás acá como siempre. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo Gracias bien a por Dios. acá también, qué bueno. Bueno, Robert, vamos entonces a empezar la clase de sistema de ecuaciones lineales. Bueno, antes de comentarte que el examen pasado no lo he corregido todavía. Tenía el monitor dañado, bueno, todavía está dañado. Conseguí uno que está ahí a duras penas, más o menos, que me funciona, entonces no he podido corregir, pero esto, bueno, lo que queda de semana me pongo a corregir y les voy dejando por allí sus notas poco a poco, lo que vaya corrigiendo, pues. Ok, profe. Entendido. Y bueno, vamos ahora entonces con este nuevo tema, que es el de sistema de ecuaciones lineales, que si mal no recuerdo, es un examen en línea, les coloqué ahí en la plataforma. Sí, un examen en línea de 2 horas y tenemos que enviar La como las comprobación. verificaciones en PDF. Ah, ok, que ya usted está familiarizado con eso porque lo hemos hecho en el primer corte, ¿no? Hicimos el examen en línea y enviaban la comprobación. Sí, así mismo. Ok, bueno, entonces ya tiene que estar pendiente, entonces ya, como siempre les digo, de comprimir el documento en PDF, enviarlo en PDF, comprimirlo con tiempo para que no los agarre entonces a última hora hacer todo eso, pues. En este caso, bueno, cuando los exámenes en línea ya es un poquito, bueno, tienen que cuadrar de alguna manera el tiempo que no les vaya a ocurrir algún percance en medio del examen, pues. Porque ya cuando es un examen que tienen que Sí, profe. resolverlo. Yo le iba a decir, tenemos Ajá. el examen en línea que creo que son 2 horas, que puso así, 15 minutos que tenemos para resolverlo. ¿Esas mismas 2 horas son los mismos tiempos que tenemos para enviar la comprobación o la comprobación que no podemos enviar después? No, después porque se supone que usted tiene que arreglarla, tienen que comprimirla, tienen que sí, porque a veces si hicieron un ejercicio muy rápido y no quedaron legibles, bueno, usted lo vuelven a pasar en limpio, lo convierten a PDF, le toman la foto, lo escanean, qué sé yo, y ya después tienen hasta el día siguiente para enviarlo, pues que ahí lo tienen igual en la Oh, plataforma. ok, profe. Ok, Porque el examen entendido. se abre, creo que es el lunes en la tarde, hasta el otro día que usted tiene chance de meterse para hacer su examen en línea desde el lunes en la tarde o lo hacen en cualquier momento desde el lunes hasta el martes en la mañana. Pues usted ve en la hora allí que más le convenga para meterse a hacer su examen, pero recuerden que bueno, una vez que ingresen ya empieza a correr el tiempo, pues. Entonces, para enviar la comprobación, una vez que usted termine su examen en línea, usted tiene ya el tiempo hasta el otro día igualmente, al martes en la mañana, para enviarlo a comprobación. Entonces usted mientras la arregla, la escanea, qué sé yo, entonces bueno, para que le envíe pues. Lo único que tendría que hacer es eso, porque se supone que usted vaya haciendo sus ejercicios a la par de que va contestando allí el examen en línea. Entonces le va a quedar solamente arreglarlo pues. Eso es lo que Sí, respecta sí. a su examen. Sí, sí. Aquí tenemos que dice de las 6 hasta las 10 de la mañana. Es correcto, entonces Y, igual y, tiene. y la comprobación de las 6 hasta las 11. Porque Ok, tenemos 1 hora más para enviar la comprobación. es correcto porque por lo menos el que se mete va a hacer su examen, qué sé yo, a las 8 de la mañana, empieza a hacer su examen a las 8 de la mañana o 9 de la mañana, bueno, se le cierra hasta las 10 y ya tiene un tiempito más para enviar la comprobación después que cierre el examen en línea, pues, una hora más. Entonces Ok, igual, ok. entonces tienen hasta las 11 de la mañana para enviar esa comprobación. Ok, entonces vamos a ver ya en lo que respecta acá a los sistemas de ecuaciones lineales. Este tema tiene que ver con matrices. Eh, Gauss-Jordan es bastante, o sea, tiene muchas cositas que tienen que estar pendientes ahí al momento de resolver los ejercicios pues, con Gauss-Jordan. Entonces lo vamos a resolver evidentemente por este método que yo les voy a dar acá para resolver los ejercicios de Gauss-Jordan. Es bajo este método que nos vamos a regir para realizar los ejercicios. Entonces por eso, para que presten mucha atención y bueno, igualito el material va a estar allí en la plataforma, lo tienen ya ahí desde hace un tiempito en la plataforma, igual las clases se las dejo allí. Yo creo que tengo parte de esta clase, solamente parte pues, de la clase de lo que es el método de Gauss-Jordan, que es el que veo un poquito más, que podrían ustedes enredarlo un poco más. Está lo tengo en otro video por allí de otra clase, que también pudiera facilitárselo, dejárselo ahí en la plataforma para que ustedes complementen, pues, que es de este mismo material, que lo tienen por allí. Yo si lo consigo, lo monto también en la plataforma, pues, que es para, solamente que, bueno, tiene otros temas más que ustedes no lo vamos a tocar nosotros solamente vamos a tocar en este tema o en esta parte lo que es Gauss-Jordan, matriz inversa, que tiene también mucho que ver con Gauss-Jordan, y lo que es la regla de Kramer, pues, o el método de Kramer. Es los tres temas que nosotros vamos a tocar para este examen, lo que es Gauss-Jordan, matriz inversa
que es muy parecido al mismo método de Gauss-Jordan, y lo de Cramer. Es lo que vamos a ver nosotros nada más para este examen. Entonces, vamos aquí para que esto me quede un poco más grande y pueda visualizarse mejor. Ok. El sistema de ecuaciones lineales, una ecuación lineal, si ustedes recuerdan por allí, las ecuaciones lineales son aquellas donde sus exponentes están, o sus exponentes no, las variables, en este caso x, x1, x2, x3, o la cantidad de x que tengan las ecuaciones, están elevado a la 1. Esas son unas ecuaciones lineales, y donde la forma característica o de las gráficas de una ecuación lineal es una línea recta. Eso es ecuaciones lineales. Cuando hablamos de ecuaciones no lineales, son aquellas donde sus gráficas son una parábola, son una curva, como tenemos todas las variables que van a tener, ecuaciones donde sus variables van a tener un exponente mayor a 1, x a la 2, x a la 3, logarítmicas, exponenciales. Esas son ecuaciones no lineales. En este caso nosotros vamos a estudiar solamente sistema de ecuaciones lineales, donde sus variables van a estar elevadas a la 1. Entonces nuestro objetivo va a ser conseguir esas incógnitas. Fíjense, acá tenemos un sistema de ecuaciones que tiene a, que serían los coeficientes, unos numeritos que van a estar ahí por x1 más a12 por x2. Este 1,2 significa las posiciones que van a estar dentro de la matriz, porque como les digo, vamos a resolver estos métodos mediante matrices. Y pueden tener n cantidad de incógnitas en esa primera ecuación, como lo ven acá, de a sub n hasta x sub n, igual a un número, a una constante también. Entonces acá les digo que a y b son constantes y x sub j son las incógnitas, o las x son las incógnitas que nosotros vamos a conseguir. ¿Cómo vamos a resolver esto? Como les digo, entonces mediante matrices. En las matrices vamos a colocar solamente los coeficientes de esas sistemas de ecuaciones que nosotros vamos a tener. A11 quiere decir, bueno, a, o el coeficiente que va a estar en la posición de la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2, como lo veíamos nosotros en el ejercicio o en el examen o el tema de matrices, que veíamos la posición que tenía cada elemento dentro de las matrices. Esto simplemente es lo que está representando aquí, por ejemplo. Fila 1, columna 1. Este elemento está en la fila 1, columna 1. Este elemento está en la fila 1, acuérdense que las filas van en sentido horizontal y las columnas van en sentido vertical. Este elemento entonces está en la fila 1 de la columna 2. Para simplemente recordarles eso allí de matrices. Las matrices, las incógnitas. La matriz de incógnita, bueno, que es los valores que nosotros vamos a conseguir, x1, x2, x3, hasta la cantidad de x que tenga esas ecuaciones. Pues. Importante saber que para resolver un sistema de ecuaciones, donde yo voy a conseguir los valores de las incógnitas, x1, x2, x3, si tengo que tener la misma cantidad de incógnitas o la misma cantidad de ecuaciones con la misma cantidad de incógnitas. Si yo tengo 3 incógnitas, x1, x2 y x3 en una ecuación, yo tengo que tener 3 ecuaciones para poder resolver ese sistema o darle valor a esas incógnitas. Si yo tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones, no voy a poder resolver el sistema porque necesito 4 incógnitas, por ejemplo, o 3 incógnitas, 3 ecuaciones. O 4 incógnitas, 4 ecuaciones para poder resolver los sistemas o las incógnitas que me está pidiendo el sistema de ecuaciones. Ok, aquí vamos a entrar entonces a lo que es la eliminación gaussiana por pivoteo. Acá que les coloco, vamos a irnos directamente más bien a Gauss-Jordan, porque este es pivoteo parcial y me interesa es que veamos directamente Gauss-Jordan, porque Gauss-Jordan es más completo, o sea, que es lo que vamos a... Esto, digamos, se va haciendo por parte aquí, de eliminación gaussiana por pivoteo. Es el mismo procedimiento de Gauss-Jordan, pero se deja hasta cierta parte. Y bueno, no vamos a tocar esto como tal, porque lo tocamos en Gauss-Jordan como tal, pues. Lo completamos, digamos. Aquellos pasos esto que tienen antes de Gauss-Jordan ahí en la guía, resolvemos con el mismo procedimiento, pero fíjense algo acá. En este pivoteo parcial, el sistema de ecuaciones, yo nada más hago 0 estos 3 elementos que están acá. Y luego consigo mis valores de las incógnitas, despejando de acá de la última ecuación. Pero en Gauss-Jordan, yo hago 0 estos 3 de acá, estos 3 de acá arriba, y la diagonal principal tiene que ser igual a 1. Entonces, Gauss-Jordan, digamos, es como que
viene a completar estos de pivoteo parcial, pues. Hace el complemento o termina de hacer el ejercicio de estos que vemos en pivoteo parcial. Entonces por eso me voy a ir directamente con Gauss-Jordan, que es lo que vamos a aplicar nosotros en la evaluación, pues. Fíjense, vamos a tener este ejercicio. Usar el método de Gauss-Jordan para resolver el siguiente sistema. Tienen este sistema de ecuaciones aquí, 3 ecuaciones. Esas 3 ecuaciones que ustedes tienen allí, x1, fíjense, x1 menos 2x2 más 0.5x3 igual a menos 5. Luego tienen otra ecuación y tienen otra ecuación. Son 3 ecuaciones. Tienen 3 ecuaciones y tienen 3 incógnitas. Fíjense que cada ecuación tiene x1, x2 y x3. Primer paso, cuando le dan el sistema de ecuaciones, verificar que el sistema de ecuaciones esté ordenado. ¿Qué es que esté ordenado? Que cada incógnita esté debajo de la otra. X1, X1 y X1. X2, 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 X3, X3, X3. Cada una esté una debajo de la otra. Pues. Todas las incógnitas estén en el mismo orden o en la misma columna. Pues. Estén las 3 incógnitas. Si no están ordenadas así o no, hay que ordenarlas para que con su mismo signo, como vienen ellas, con su misma tal cual, simplemente ordenarlas X1, X2 y X3. Cada una de las incógnitas. Luego que ordenamos esas incógnitas, en este caso, bueno, están todas ordenadas ya, las incógnitas. Vamos a llevar esto a un sistema matricial o a una matriz. Convertimos en una matriz. Okay. Solamente vamos a llevar los coeficientes dentro de la matriz. Fíjense, acá en X, en esta primera ecuación, se supone que hay un 1. Yo voy a colocar ese 1 acá en la matriz. Acá menos 2, 0.5 y menos 5. Voy a llevar los coeficientes y lo que está después de la igualdad a la matriz. Luego me voy con la segunda ecuación. Menos 2, 5, menos 1.5 y 0. Menos 0.2, 1.75, menos 1 y 10, que son los coeficientes que tienen cada una de estas ecuaciones dentro del sistema de ecuación. Hecho esto, ahora viene la aplicación ya de Gauss-Jordan como tal. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es hacer 0. Mi objetivo principal es conseguir las incógnitas, por supuesto, x1, x2 y x3. ¿Cuánto vale eso? Eso es mi objetivo principal. ¿A través de qué lo voy a hacer? De Gauss-Jordan. ¿Y cuál es el otro? ¿Cómo funciona Gauss-Jordan? Que yo tengo que hacer 0, estos 3 elementos de acá, como les decía, más estos 3 elementos que están acá arriba. Tengo que hacerlo 0, los elementos que están acá arriba. Y la diagonal principal que viene siendo esta, mi diagonal principal tiene que ser 1. Entonces, yo tengo que llegar a eso al final de mi ejercicio. Ahora, ¿cómo voy a convertir yo eso en 0 y en 1? Vamos a hacer el procedimiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer o ubicar es el elemento pivote. Yo convertí esto en una matriz, mi sistema de ecuaciones lo llevé a una matriz, es esta que está aquí. Yo tengo que ubicar un elemento pivote. Okay. Yo voy a ver la primera columna. Inicialmente, voy a ver la primera columna. Mi primera columna es esta que está acá. Acuérdense que tengo 4 columnas en este caso. Tengo esta y esta. Yo voy a ver esta primera columna y voy a ubicar el número mayor sin tomar en cuenta el signo. Ojo con eso, sin tomar en cuenta el signo. O sea, yo voy a ver esta columna de acá, yo voy a ver estos 3 números como que fueran positivos todos. Yo los voy a ver como si fueran positivos. Y voy a ubicar ese número mayor. En este caso el número mayor va a ser el 2. Es el número mayor. Ese va a ser mi elemento pivote, que es el número mayor de la primera columna. Ahora, como ese 2 no está por encima de los otros números, hay que hacer un intercambio de filas. La idea es que el elemento pivote, que en este caso es 2, esté por acá, esté en la primera fila, esté por encima de las otras 2 filas, de los otros 2 elementos. En este caso de este elemento y de este elemento, que este 2 esté por encima de ellos. Entonces, para hacer que él esté por encima de ellos, yo tengo que intercambiar las filas. Voy a intercambiar esta fila 2 por la fila 1. Es decir, todos los elementos que eran de la fila 1 van para la fila 2 y todos los elementos de la fila 2 van para la fila 1, tal cual con su mismo signo y todo. Fíjense cómo se modificó acá o se cambió. Estos elementos de la fila 2, menos 2, 5, menos 1 y 0, pasaron ahora a estar en la primera fila. Y los otros elementos, 1, menos 2, 0.5 y menos 5 pasaron a la segunda fila. Repito, esto es para que el elemento pivote, que es 2, me quede por encima de estos otros 2 señores. ¿Ok?
quede por encima. Por eso hago el intercambio. Si el 2 ya hubiese estado ahí arriba en la primera fila, yo no tengo que intercambiar nada. Lo dejo tal cual y empiezo a seguir trabajando. Empiezo con el otro paso. Pero en este caso, como el 2 no estaba por encima, entonces, bueno, tengo que hacer el intercambio de la fila. Ok, hecho este intercambio, empiezo entonces ahora a hacer 0 los elementos que están por debajo de mi elemento pivote. ¿Qué elementos son estos? Estos dos numeritos que están acá, el 1 y el menos 0.2. Yo tengo que hacer estos dos señores 0, que son los que están debajo del elemento pivote, que es 2. Los voy a hacer 0, porque recuerden que les dije que el objetivo de Gauss-Jordan es hacer estos 3 numeritos que están acá 0, estos 3 numeritos hacerlos 0 y la diagonal principal 1. Entonces voy a empezar a hacer 0 estos dos que están debajo del elemento pivote, que es el 2. Ok, para hacer 0 esos numeritos, entonces yo fijo mi elemento pivote, que ya yo sé que es el 2. Y yo quiero hacer este numerito que está acá, el 1, yo lo quiero hacer 0. Entonces yo voy a decir 1 entre 2, que es el elemento que yo quiero hacer 0, el 1. Entre 2, porque 2 es mi elemento pivote. 2 no es menos 2, el elemento pivote es 2 porque yo tomé el número mayor sin tomar en cuenta el signo. Entonces ojo con eso, yo estoy tomando el 2. Ok, 1 entre 2 va a ser mi factor, multiplicado por... Bueno, voy a empezar con este, que es el que se hace 0. 1 entre 2 por menos 2, por el elemento que está encima o que está en la fila del elemento pivote, por menos 2, más el que yo quiero llevar a ser 0, que sería en este caso 1. Entonces repito, el número que yo quiero, primero tengo que ubicar este factor. El que yo quiero hacer 0 es 1, entonces sería 1 entre mi elemento pivote. Este factor se va a repetir para intercambiar todo esto acá. Entonces 1 sobre 2 por menos 2, que es el elemento que está acá arriba, encima del que yo quiero convertir. Ahora sí lo tomo con signo negativo porque es tal cual. Solamente lo tomo como positivo es para saber cuál es mi elemento pivote. Ok. Más el numerito que yo quiero hacer 0. Cuando yo hago esta operación matemática acá, 1 medio por menos 2 más 1, esto me tiene que dar 0. Fíjense acá que este menos 2 multiplica y este divide, se cancela, me queda negativo acá, menos 1 más 1 me da 0. Si no me da 0, entonces bueno, y agarré los elementos que no eran. Pero el primer tiene que darme 0 en el primer paso. Ok. Una vez que me dio 0, ya yo cambié este numerito de acá. El 1 se convirtió en 0, pero se va a modificar este señor que está acá, se va a modificar este señor que está acá y se va a modificar este señor. Estos 4 elementos se van a modificar. Entonces, lo tengo que hacer con el mismo factor que yo estoy ubicando. Entonces, 1 medio, que va a ser mi factor, lo voy a multiplicar ahora por el elemento que sigue de la primera fila, que es donde está el elemento pivote, por el 5, y le voy a sumar el numerito que yo quiero cambiar, que en este caso es menos 2, que se va a modificar. Hago mi operación matemática y esto me va a dar 0.5. Y aquí no me va a dar 0, yo estoy buscando que haga 0. Hacer 0 era este primer número, pero se van a cambiar este que está aquí, se va a cambiar este y se va a cambiar este. Ok, voy al otro numerito, 1 medio, que sigue siendo el factor, por el que le sigue, que sería menos 1.5, más el número que yo quiero cambiar, que es 0.5. Hago mi operación matemática allí y me da menos 0.25. Voy con el siguiente, 1 medio por el que le sigue, que es 0, más el número que yo quiero cambiar, que en este caso es menos 5, y esto me da menos 5. Esto aquí se hace 0 y me da menos 5. Listo. Ya cambié, ya hice 0 este, pero se modificó este, se modificó este y se modificó este numerito también. Ahora, bueno, acá con los colores les indico, bueno, quién es el valor de la fila 1 y valores de la fila 2. Acá, por ejemplo, de los valores en los colorcitos que tienen acá, quiénes son los valores de la fila 1 y los valores de la fila 2, para que se guíen mejor allí. Ahora, ya yo hice 0 este elemento de acá, el 1. Ahora también tengo que hacer 0 este 0.2. Este menos 0.2 lo tengo que hacer 0, de acuerdo a lo que me dice Gauss-Jordan, pues, que tengo que hacer 0 los que están debajo del elemento pivote. Ahora, ¿cómo hago 0 yo ese señor? Utilizando el mismo procedimiento que acabo de utilizar, solo que, y utilizando además el elemento pivote, que es 2, porque sigo estando en la primera columna, y en la primera columna mi elemento mayor es 2. Entonces, ahora, ¿qué va a cambiar ahora aquí? El factor. Ahora es menos 0.2 entre 2, que este numerito que yo quiero llevar a ser 0, menos 0.2 entre mi elemento pivote. Menos 0.2 entre 2. Este es mi elemento pivote, ¿verdad? Menos 0.2 que yo quiero llevar a ser 0 entre 2. Por
el elemento pivote, que son donde está la primera fila, que es menos 2 más lo que yo quiero llevar a ser 0, que es menos 0.2. Cuando yo haga mis operaciones matemáticas acá, esto me tiene que dar 0. Fíjense que 2 por menos 2 entre 2 da negativo, menos 2 por 0.2 por menos 0.2 me va a dar positivo, y con este señor que está aquí se va a cancelar y me va a dar 0. Es decir, lo hago más fácil. Este con este se cancela y me va a quedar negativo aquí, pero con este negativo queda positivo. Entonces me queda 0.2 menos 0.2 me da 0. Fino. Cerré allí el 0. Ahora quiero hacer si ya hice 0, este elemento se va a cambiar este numerito y este numerito. Es tal cual como hicimos en la parte anterior. El factor ahora es menos 0.2 entre 2. Lo voy a multiplicar por el número siguiente de la fila 1, que es donde está el elemento pivote, por 5, y le voy a sumar el número que yo quiero cambiar o que yo quiero hacerse de la fila donde estaba el elemento que yo hice 0. Lo voy a multiplicar por 5 y le voy a sumar más 1,75, que es este que está acá. 5 más 1,75, hago mis operaciones matemáticas y me da 1,25. Me voy con el siguiente. Menos 0.2 entre 2, que es el factor, lo voy a multiplicar por menos 1.5 y le voy a sumar menos 1, que es el número que yo quiero cambiar. Esto que está acá. Le multiplico por menos 1.5, que es donde está el elemento pivote, la fila 1, y le voy a sumar el numerito que yo quiero cambiar. Hago mi operación matemática allí de multiplicar y sumar y me da menos 0.85. Y ahora me voy con el último numerito que quiero que se va a cambiar, que es este 10. Multiplico menos 0.2 entre 2 por 0, que es este que está acá, y le voy a sumar el que yo quiero cambiar. Me va a dar 10, por supuesto, porque esto acá me va a dar 0. Listo, ya yo cambié entonces, hice 0 los que están debajo del elemento pivote, pero se cambian los que están en esa misma fila, los números que están en esta misma fila. Ahora yo voy a reescribir mi matriz, a ver cómo me quedó la matriz. Ya yo hice 0 estos dos numeritos, la primera fila no la toqué, quedó igualita. La segunda fila sí se modificó, se hizo 0 este número y se modificaron estos numeritos. Esos números de esa fila que son estos números que tú tienes acá. El 0, el 0.5, menos 0.25 y el menos 5. Son esos tres numeritos que se ven acá. Y para la otra fila se modificó este 0 y también se cambiaron los otros números, que son estos que están acá, el 1.25, el menos 0.85 y el 10. La segunda fila y la tercera fila se le modificaron entonces los elementos. Ahora continúo con el método. Acuérdense que tengo que hacer 0, son todos estos elementos que están acá abajo, estos tres, los tres de arriba, y la diagonal principal va a ser la 1. Entonces tengo que continuar con el método. Ahora, ya ubiqué mi elemento pivote en la primera columna, ya hice 0 los elementos que están debajo de ese elemento pivote. Ahora me voy a la segunda columna, y en la segunda columna voy a ver cuál es el número mayor. Voy a ver cuál es el número mayor, pero estoy acá estoy en esta matriz. Voy a ver cuál es el elemento mayor y para ubicar mi elemento pivote ahora de la segunda columna. Ya yo ubiqué un elemento pivote en la columna 1, ahora voy a ubicar un elemento pivote en la columna 2. Pero no voy a tomar en cuenta la primera fila, porque la primera fila ya tiene un elemento pivote que era el 2. Entonces yo solamente voy a ubicar un elemento pivote entre 0.5 y 1.25. ¿Cuál de los dos de esos números es mayor? Sin tomar en cuenta la primera fila. ¿Por qué? Porque ya ahí, en la primera fila, yo tengo un elemento pivote que es el 2. Que era el 2. Ya, pero o sea, ya me confundí porque te dice que el número mayor, entonces, pero el 5 es el mayor. Correcto. Y leyendo el enunciado dice que es 1.25. Hasta que te dijo que no se toma en cuenta la fila 1. Es correcto. De hecho, aquí está remarcado en rojo, mira, ve. Sin tomar en cuenta la fila 1. Ahí se los marco en rojo para que estén pendientes de eso. Entonces, no toman en cuenta esa primera porque ahí ya tienen un elemento pivote, pues. Entonces, solamente voy a trabajar con la segunda y la tercera para ubicar el elemento pivote de la columna 2. Ok, ya es 1.25 ese elemento, entonces, pero te das cuenta entonces que el 1.25 no está por encima del otro. ¿Qué tengo que hacer? Intercambiar las filas, porque me tiene que quedar el elemento pivote, siempre me tiene que quedar encima.
del otro elemento. Entonces voy a cambiar la fila, en este caso la fila 2 por la fila 3. Es lo que se hace acá en este paso. La primera fila queda tal cual. No estoy modificando nada en la primera fila, pero la segunda fila tengo que cambiarla por la tercera para que el elemento pivote me quede por encima. Entonces, fíjate, 0, 1.25, menos 0.85 y 10, tal cual con sus mismos números, sus mismos signos. Entonces la segunda pasa a ser la tercera, 0, 0.5, menos 0.25 y menos 5. Fíjate entonces, ahora teniendo esto, mi elemento pivote ya yo voy a hacer 0 lo que está por debajo de ese elemento pivote. ¿Quién está por debajo de ese elemento pivote? Este 0.5, yo lo tengo que llevar a ser 0. Ya sé que mi elemento pivote es 1.25 y empiezo. Ok. Menos 0.5 entre 1.25. 0.5 es el número que yo quiero llevar a ser 0. Entonces va a ser 0.5 entre mi elemento pivote, que es 1.25. Lo voy a multiplicar por mi elemento que está aquí arriba, mi elemento pivote, o el elemento que no, la fila donde está el elemento pivote, y le voy a sumar el numerito que yo quiero cambiar, que en este caso es 0.5, el que yo quiero hacer 0, pues. Si yo lo dejo eso así, sin colocar un signo acá, esto no me va a dar 0, porque va a ser 0.5 si fuese positivo acá. Entre 1.25 por 1.25 más 0.5, eso no va a dar 0. Entonces ahí es donde tiene que... Sí. Por eso sí, hay que buscarle la vuelta, pero uno exacto. Correcto. Por eso se le coloca entonces este signo que ustedes ven acá, este negativo. Porque tanto el elemento pivote como el que yo quiero hacer 0 son positivos los dos. Y al ser positivos los dos, yo tengo que colocarle un negativo para que él pueda hacerse 0 en esa primera parte, pues. Lo que no pasaba aquí, porque aquí no tuve que colocar ningún negativo, porque por lo menos acá el elemento que yo quería hacer 0 aquí en esta primera parte, en esta que está acá, que cambié, por ejemplo, acá cuando yo quería hacer 0 el 1, el de arriba era negativo también, este menos 2. Igual cuando era aquí, quería hacer 0 este era negativo, el menos 0.2. Entonces no hubo necesidad de hacer ese ajuste allí con los signos. Pero acá sí es necesario para que pueda dar 0, porque si no, no va a dar 0. Entonces ya mi elemento, con el que yo voy a ir multiplicando todos los demás los elementos de esa fila, van a tener ese negativo, va a ser menos 0.5 entre 1.25. Entonces, ahora colocándole ese negativo, sí me da 0. Ya hice 0, entonces este 0.5 que está acá. Ahora se va a cambiar este numerito y se va a cambiar este menos 5 que está acá. ¿Con qué? Con el mismo factor. Menos 0.5 entre 1.25 multiplicado por la fila donde está el elemento pivote, que es el que le sigue, sería menos 0.85, y le voy a sumar el número que yo quiero cambiar, o el número que se va a cambiar, que sería menos 0.25. Hago mi operación matemática y da 0.09. Me voy entonces al último número que me queda allí. El mismo factor, menos 0.5 entre 1.25, lo voy a multiplicar por la fila donde está el elemento pivote, que sería el 10, el que le sigue, y le voy a sumar el número que yo quiero cambiar, que sería el menos 5. Hago mi operación matemática allí y me da menos 9. Ok, ahora ya hice 0 este señor de aquí, teniendo ese elemento pivote. Vamos entonces a reescribir cómo me queda la matriz. A la primera fila no le hice nada, la dejé igual. La segunda fila tampoco varió. Y la tercera sí, porque fue donde hice 0 y se modificaron los otros elementos, el 0.09 y el menos 9, que son los que van a quedar ahora en la tercera fila. Entonces, ahora ya hice 0 los elementos que están por debajo de mi diagonal principal. Esto que le subrayo acá es la diagonal principal, que es la que yo tengo que hacer 1, pero es al final del proceso. Después que haga 0 todos los elementos por debajo y por encima de ella, es que voy a hacer 1 a esto. Entonces, lo que quiero remarcarle acá es que ya hice 0 los elementos que están por debajo de esa diagonal principal. Ahora voy a hacer 0 los que están por encima, que serían estos otros 3. Entonces, voy a utilizar un procedimiento muy similar a como hice en la parte de abajo. Entonces, ahora, el primer factor, el numerito que quiero hacer 0 es este 5 que está acá, que está por encima de la diagonal principal. Para hacer 0, ese número, yo puedo aprovechar ese elemento pivote que tengo allí, que es 1.25. Fíjense, ese mismo elemento pivote que tengo allí,
que es 1.25, yo puedo utilizarlo para hacer 0 ese numerito de arriba. Yo voy a decir menos 5, que es el número que yo quiero hacer 0, entre 1.25, que es mi elemento pivote, que es el mismo elemento pivote de la columna 2. Estoy hablando de la columna 2. En la columna 2 utilizamos el elemento pivote 1.25 cuando hicimos 0 este numerito de aquí abajo. Pero yo lo puedo aprovechar, ese mismo elemento pivote, para hacer 0 el de arriba, el elemento de arriba, ese mismo pivote. Ok, entonces menos 5 entre 1.25 por 1.25 más 5. Acá igualmente este signo se le colocó porque fíjense que los dos iban a ser positivos. El 5 es positivo y el 1.25 es positivo. Cuando yo lo multiplicara por 1.25 y le sumara 5, no me iba a dar 0. Entonces, por eso también se le coloca ese signo negativo allí para que esto dé 0 acá. Ok, me dio 0. Ahora, si se cambió este 0 a 0, se va a modificar este menos 1.5 y este 0 también va a cambiar. ¿Cómo? Con el mismo factor. Menos 5 entre 1.25 por menos 0.85, que es la fila donde está el elemento pivote, y le voy a sumar el número que yo quiero cambiar, que es menos 1.5. Hago mi operación matemática y me da 1.9. Menos 5 sobre 1.25, que es el factor, lo voy a multiplicar por el otro elemento donde está el pivote, que es 10, y le voy a sumar el número que yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar este 10. Ahora me va a dar menos 40. Listo, hecho esto, vuelvo a reescribir a ver cómo me queda la matriz. En la primera fila se modificó entonces este 0, se modificó este 1.9 y este menos 40, que es lo que me está quedando ahora. La segunda fila quedó igual, la tercera fila quedó igual. Sigo viendo entonces la matriz, me quedan dos elementos por hacer 0, que es el 1.9 y el menos 0.85. Esos dos elementos me quedan por hacerlo 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito ver la tercera columna, porque ahora voy a pasar a la tercera columna. ¿Cuál es el número mayor allí en la tercera columna? Claro, en este caso no necesito yo ver cuál es el número mayor. ¿Por qué? Porque ya yo no voy a trabajar ni con la segunda columna. No, ¿cómo te explico? Así como hicimos en la segunda columna, que yo no tomaba en cuenta la primera porque ya tenía un elemento pivote allí. Aquí igualmente yo no voy a tomar en cuenta ni la segunda ni la primera columna porque ya yo tengo filas, perdón, porque ya yo tengo unos elementos pivotes allí. Entonces obviamente me va a quedar como elemento pivote el 0.09. Caso distinto fuese que si yo tuviese 4 ecuaciones. Si yo tengo 4 ecuaciones y voy a mirar la tercera columna, se supone que aquí debajo yo voy a tener otra fila más. Y ahí sí, entonces yo voy a mirar la segunda, la tercera y la cuarta. A ver entre la tercera y la cuarta quién es el número mayor para buscarme el elemento pivote. En este caso, como tengo 3 ecuaciones nada más, y ya yo no puedo ni utilizar la fila 1 ni la fila 2 porque ahí yo tengo elementos pivote, entonces bueno, si tengo que ver la tercera columna cuál es el número mayor, bueno, evidentemente es el último que me queda ahí de la tercera fila, que es el 0.09. ¿Claro con eso? Sí, profe, ya, comprendido. Fino. Entonces, ese 0.09 será mi elemento pivote. Y con él, entonces, yo voy a cambiar, hacer 0, el menos 0.85 y el 1.9. Entonces, ya teniendo mi elemento pivote, digo entonces 0.85, perdón, por entre 0.09 por 0.09 más 0.85. Menos 0.85, esto me va a dar 0. Ok. Sabiendo ahora esto, voy a modificar el otro numerito que me queda allí, que sería el 10. 0.85 por 0.09 por menos 9, que es donde está el elemento pivote, la fila donde está el elemento pivote, y le voy a sumar el número que yo quiero modificar, que en este caso sería el 10. Esto me va a dar igual a menos 75. Ok. Reescribo otra vez mi matriz. Se modificó solamente este numerito de acá, el 0, y este menos 75. Se modificaron esos dos números ahora. Pero me falta entonces hacer 0 todavía. Ya, perdón. Iba aquí. Acá. Voy aquí en esta. Me fui como muy abajo. No reescribí todavía porque puedo hacer 0. Ya hice 0 este elemento, el 0.85. Ahora voy a hacer 0 el 1.9. Aprovechando ese mismo elemento pivote que es
el 0.09. Entonces, menos 1.9, que estoy acá, 1.9, que es el numerito que está allí, que es el que yo quiero hacer 0, entre 0.09 por 0.09 más el número que quiero convertir o hacer 0, me va a dar 0. Coloco el negativo allí para que esto me pueda hacer 0. Es jugar con esto para que me dé 0, pues. Con ese signo negativo en algunos casos. Luego, si se cambió ese a 0, este número, el 1.9, también voy a modificar este menos 40. Entonces, el mismo factor, menos 1.9 entre 0.09 por menos 9, que es el número donde está el elemento pivote, que es este, menos 9, y le voy a sumar este menos 40, que es el número que yo quiero cambiar. Esto me da 150. Ok, ahora sí reescribo la matriz. Reescribiendo la matriz, se cambió este numerito a 0 y este a 150, y este también a 0 y este a menos 75 se cambiaron con las operaciones matemáticas que hice. Entonces ahora puedo ver la diagonal principal, tiene elementos por debajo 0 y elementos por encima que también son 0. Me falta entonces hacer 1 esa diagonal principal. ¿Cómo hago 1 la diagonal principal? Entonces, para hacer 1 la diagonal principal, cada valor de esto entonces que yo necesito hacer 0, que necesito hacer 1, voy a hacer 1 entre este numerito que yo quiero hacer 1, que yo quiero llevar a ser 1. Es de dividir 1 entre 2. Lo multiplico por el mismo número que yo quiero llevar a ser 1 y esto me va a dar, evidentemente me va a dar 1. También aquí puedo jugar con los signos, dependiendo del signo de los signos que tenga. Acá, si yo lo coloco 1 entre 2 por menos 2 es igual a 1. Si yo no le colocara ese signo negativo allí, me va a dar el 1 me va a dar negativo. Entonces tiene que ser con un negativo. Menos 1 entre 2 por menos 2, que es el numerito este que yo quiero llevar a ser 1. Esto me va a dar 1. Ahora, pero si yo modifico este número de aquí, este elemento de esta fila, se va a modificar este 0, que obviamente no van a variar, y se va a modificar este 150 que está acá. Entonces, ahora, ¿cómo hago esto? Continúo aquí. Como le digo, este 0 y este 0 no van a variar, porque va a ser una multiplicación. Multiplicarla va a seguir dando 0. 1, que es mi factor, menos 1 medio por este número que es el que quiero modificar, o el que se va a modificar, 150. Esto me va a dar menos 75. Ahora voy a hacer 1, el 1.25. Para hacer 1 ese 1.25, yo divido 1 entre 1.25. El 1 es el factor porque es al que yo quiero llevar, al número que yo quiero llevar. 1 entre 1.25, que es el número que yo quiero cambiar. Y le voy a multiplicar el mismo, pues, 1.25. Y con esto me va a dar 1. Cuando yo divido este entre este, se cancelan y 1 por 1 me da 1. Entonces ya llevé esto a ser 1. Fíjense que positivos todos para que me pueda dar 1. No tengo que colocarle un negativo acá. Ahora, si yo modifique este número, se modifica, bueno, este 0 no se va a alterar porque es una multiplicación. Se va a alterar este menos 75. Entonces, el factor es 1 entre 25 por menos 75, está igual a menos 60. Cuando haga mi multiplicación aquí. Y finalmente tengo que hacer 1, el 0.09. El mismo procedimiento, 1 entre 0.009 por 0.09. Esto me va a dar 1 positivo. Y se va a modificar este menos 9 también. 1 entre 0.09, que es el factor, lo multiplico por menos 9, que es el que yo quiero cambiar, o el que se va a modificar, y esto me va a dar menos 100. Listo. Ya entonces hice 0 lo que está debajo de la diagonal principal, 0 lo que está encima, y la diagonal principal tiene 1. ¿Dónde están los valores que yo quiero? Estos son mis valores que yo estaba buscando. X1, X2 y X3. Directamente dentro de la matriz me dan los valores que yo andaba buscando. Entonces, con este método de Gauss-Jordan directamente obtengo estos valores de X1, X2 y X3. Si tú agarras uno de estos valores, o estos valores X1, X2 y X3, y los sustituyes en tu sistema de ecuaciones original que dimos por acá, el sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones, si tú agarras los valores que te dieron de X1, de X2 y X3, los sustituyes aquí, esto debería darte menos 5. Si te da menos 5, ya tú sabes que
son correctos los valores que obtuviste. O lo puedes meter en este de acá también. Aquí sustituye el valor de Q1, el de Q2, X3 y te tiene que dar 0 al fin. Cuando hagas las multiplicaciones y las sumas allí, te da 0 o lo metes en la tercera ecuación. Pues. Te tiene que dar el valor de la igualdad y ya por lo menos tienes una idea de que tus ejercicios o tus valores que ubicaste Q1, Q2 y X3 son los correctos. Pues, a través de este método de Gauss-Jordan. Este método de Gauss-Jordan, bueno, obviamente se le agarra la práctica, se le agarra la vuelta, como se dice, con la práctica, pues. Porque tiene las conchitas de mango cuando hay que colocar el negativo o si tengo que multiplicarlo por la fila donde está el elemento pivote y sumarle el numerito que quiero cambiar. Entonces, esa vueltica allí se agarra, digamos, con esa práctica, pues. Ok, esto es entonces lo que respecto a el tema de Gauss-Jordan para ubicar las ecuaciones o las incógnitas en un sistema de ecuaciones. Ahora, lo que respecta a, bueno, aquí tienen un ejercicio que lo pueden revisar de Gauss-Jordan, también está resuelto. Voy a ponerse a hacer este ejercicio para que agarren práctica allí de este otro ejercicio de Gauss-Jordan. Matriz inversa, que es el otro punto que nos toca. Matriz inversa, que es, digamos, una de las aplicaciones del método de Gauss-Jordan. Ella se denota, como nosotros lo habíamos visto en la clase de matrices, como a la menos 1, pues la matriz. Entonces, si yo quiero ubicar la inversa de esta matriz que yo tengo 4, 1, 11 y 3, una matriz 2 por 2, si yo quiero ubicar la inversa de esto utilizando el método de Gauss-Jordan, lo que yo tengo que hacer es agarrar la matriz y al lado de esa matriz yo le voy a colocar la matriz identidad. Que esta es la matriz identidad, es la matriz que yo obtuve al final, una matriz que yo obtuve al final con el método de Gauss-Jordan. Claro, en aquel caso de aquel ejercicio que hicimos era porque era una matriz 3x3 y teníamos 1, 1, 1 y teníamos 0 y 0 por debajo y por encima de la diagonal principal. Pues. En este caso, como es una matriz 2x2, entonces la matriz identidad se forma 1, 1, que sería la matriz o la diagonal principal de esta matriz, y 0 y 0 por debajo y por encima de la diagonal principal de esa matriz. Entonces yo le coloco esa matriz identidad al lado de mi matriz que me están dando para ubicarle la matriz inversa. Pues. Y el procedimiento que voy a utilizar es un procedimiento muy parecido, o el procedimiento parecido al de Gauss-Jordan. Tengo que ubicar elementos pivotes. Fíjense. ¿Qué quiero hacer yo con esto? Que ahora, esta matriz inversa o esta matriz identidad me quede de este lado. Donde está el 4, 11, el 1 y el 3 me va a quedar el 1, el 0, el 1 y el 0. Y estos números van a quedar aquí. Claro, no estos mismos números porque estos números se van a modificar. Entonces la idea es que esto quede para acá y esto que quede para acá. Pero no, repito, no estos mismos números porque estos números van a variar cuando hagamos las operaciones acá. Entonces, ¿cómo hago esto para que esto quede de un lado y del otro? Entonces, empezamos a buscar el elemento pivote de la primera columna, tal cual como hicimos en el ejercicio anterior. Yo ubico mi elemento pivote. En este caso, la primera columna, mi elemento pivote es el 4. Ya está bien colocado el 4. ¿Qué quiero decir cuando que está bien colocado? Porque está por encima del otro elemento. Ya no tengo que intercambiar las filas, pues. A eso me refiero. Ya el 4, que es el número mayor, está por encima y ya ese va a ser mi elemento pivote. Ahora yo quiero hacer 0 el número que está por debajo de ese elemento pivote. Para yo hacer 0 el número que está debajo de ese elemento pivote, forma entonces este factor. 1 sobre 4. Como ambos son positivos, tengo que colocarle un negativo aquí para que esto se pueda hacer 0. Bueno, en este primero estoy acá. Para que se pueda hacer 0 acá la primera parte. O este 0 o este 1 se puede hacer 0. Entonces, menos 1 sobre 4 por 4, que es este número que está aquí en la fila donde está el elemento pivote. Y le voy a sumar el número que yo quiero cambiar o hacer 0. Cambiar. Cuando hago mis operaciones matemáticas, esto me va a dar 0. Pues, por eso le coloco el negativo acá para que pueda dar 0. Entonces, fíjense que es el mismo procedimiento de Gauss-Jordan. Luego, si se cambió este número, se va a cambiar este, se va a cambiar este y se va a cambiar este. Tal cual. Con este mismo factor, menos 1 sobre 4. Ahora, menos 1 sobre 4 le voy a multiplicar por el otro elemento que le sigue, que es 11, la fila donde está el elemento pivote, y le voy a sumar el número que se va a cambiar, que es 3. Hago mi operación matemática y da 0,25. Voy con el siguiente, menos 1 sobre 4 por 1,
que es el otro elemento que sigue, y le voy a sumar el que se va a cambiar, que en este caso sería este 0, me da menos 0,25. Voy entonces con el otro menos 1 sobre 4, que es el factor, lo multiplico por 0, que es este que de acá arriba, donde está la fila, donde está el elemento pivote, y le voy a el número que quiero, le sumo el número que quiero cambiar, que sería 1. Esto me va a dar igual a 1. Fino. Ya puedo entonces armar a ver cómo me va quedando la matriz. Hice 0 el de abajo, el que está debajo del elemento pivote, y se modificaron los otros números que están en esa fila. Son los que están acá, 0,25, menos 0,25 y 1. Ahora continúo porque ya hice 0 el elemento que está por debajo de la diagonal principal. Ahora voy a hacer 0 el elemento que está por encima de la diagonal principal. Es decir, ese 11 que está allí, yo lo tengo que hacer 0. Mi diagonal principal es esta, 4 y 0,25. Esas son mis diagonal principales en una matriz 2×2. Yo tengo que hacer 0 lo que está por debajo de esa matriz diagonal principal y 0 lo que está por encima. Y después convertir a 1 la diagonal principal. Entonces, hago el mismo procedimiento. Veo la columna 2, como quiero cambiar el 11. Veo la columna 2, busco mi elemento pivote de la columna 2. Obviamente va a ser el 0,25 porque no tengo que tomar en cuenta la primera fila, porque la primera fila ya tenía un elemento pivote que era el 4. Entonces mi elemento pivote aquí sin duda va a ser el 0,25. 0,25 mi elemento pivote, entonces sería 11 entre 0,25, porque 11 es el número que yo quiero llevar a ser 0. Como es positivo, ambos son positivos, tengo que colocar un negativo por ese elemento pivote más 1 es igual, bueno, ya estoy aquí arriba, perdón, menos 11 entre 0,25 por 0,25 más 11, que es el número que quiero llevar a ser 0, y esto me va a dar 0, pues evidentemente. Luego, si cambié este 11, se va a cambiar este 1 y se va a cambiar este 0 con el mismo procedimiento que venimos haciendo, que fue lo que se hizo acá. El mismo factor, menos 11 sobre 0,25. Entonces, utilizando ese mismo factor, se van a cambiar este 1 y este 0. Me dan acá 12 y me da menos 44. Reescribo nuevamente mi matriz. Ya tengo entonces por debajo de la diagonal principal un 0 y por encima de la diagonal principal otro 0. Me falta hacer 1, el 4 y el 0,25. Así como hicimos allá en el ejercicio anterior con Gauss-Jordan, para yo hacerse 1, esos números, bueno, dividir 1 entre 4. El 4 yo lo quiero llevar a ser 1. ¿Cómo lo llevo a ser 1? Lo multiplico por el mismo y eso me va a dar 1. Pero si cambio este numerito, este 4, se cambia. El 0 no se va a afectar, se afecta este 12 y se afecta este menos 44. Con ese mismo factor, un cuarto multiplica el 12 y me da 3. El un cuarto multiplica el menos 44 y me da menos 11. Es decir, estoy modificando estos números que están acá. Ahora, voy a hacer 1, perdón, el otro elemento, que es este 0,25. Tengo que hacerlo 1. También 1 entre 0,25 lo multiplico por el mismo y me va a dar 1. Pero al hacer 1 ese elemento se modifican también. Entonces, estos elementos que están acá, el menos 0,25 y el 1 también se van a modificar. Que están acá, son los numeritos que se modificaron también. Y aquí está entonces cómo me queda la matriz. Fíjense entonces lo que andábamos buscando, que la matriz identidad me quedara de este lado y de este lado me quedara la inversa. En este caso, fíjense, quedaron la matriz original era 4, 1, 11, 3. 4, 1, 11, 3. 4, 1, 11, 3. Quedaron los mismos números, pero algunos con unos signos diferentes y en posiciones diferentes. No siempre va a quedar así los mismos números con los signos diferentes. En este caso, bueno, sí quedaron los mismos números y cambiaron algunos de signo, pero no siempre quedan así. Pues. Cuando es una matriz 3×3, bueno, varían también allí un poquito los números, cómo van a quedar la posición y el número como tal, pues. Pero en este caso, bueno, sí nos quedó acá. Así. Pero la idea es esta, que por aquí me queda la matriz identidad y de este lado me va a quedar mi inversa. Mi inversa entonces, ¿cuál es? Esta, 3 menos 11 menos 1 y 4. Esta es mi matriz inversa de la matriz que teníamos originalmente. Fíjense que utilizando el mismo procedimiento de Gauss-Jordan. Entonces, ya como decía, si aprendemos lo de Gauss-Jordan, bueno, ya lo de matriz inversa también lo dominamos porque es el mismo procedimiento, pues, cómo ubicar la matriz inversa a una matriz utilizando Gauss-Jordan. ¿Claro hasta aquí? Sí, profe, todo
entendido claramente. Ok, fino, chavo. Entonces ya sabes que, como se dice, si matas dos pájaros de un solo tiro, si aprendes lo de Gauss-Jordan, pues puedes entonces dominar lo de matriz inversa. Bueno, acá tienen unos ejercicios propuestos también, pueden realizarlos allí, tienen sus soluciones, fíjense los ejercicios que están propuestos, el de Gauss-Jordan y el de matriz inversa, para que los revisen allí, los resuelvan y cualquier duda me van preguntando. Caemos entonces en el otro tema que ustedes conocen, porque supongo que lo vieron por allí cuando vieron en bachillerato, que es la regla de Kramer, que también me permite ubicar los valores de esas constantes x1, x2 y x3, o de esas incógnitas x1, x2 y x3, pero a través de este método de Kramer. Entonces, vamos a ver aquí cómo es este método. Vamos a verlo directamente en este ejercicio. El método de la lluvia, ustedes también lo conocen, y aquí, bueno, aquí les hablo primero de este método de la lluvia, que ustedes lo conocen. Si tienen una matriz, quieren ubicar, saber el valor de este determinante, ustedes lo que hacían cuando vieron esto en bachillerato, porque supongo que lo vieron por allí, era multiplicamos en las diagonales 3 por menos 2, y luego en este sentido, como tenemos una matriz 2 por 2, bueno, un solo elemento que tenemos allí, y luego le restamos lo contrario, la diagonal contraria, en este caso 1 por 4, perdón. 3 por menos 2 menos 1 por 4. Así menos este. Hacíamos nuestra operación matemática y me da el valor menos 10 en este caso de un determinante. En este caso, cuando es una matriz 3 por 3, como esta que tenemos acá, bueno, entonces las diagonales venimos en este sentido a multiplicar primero 1 por 5 por 9, 1 por 5 por 9, más 2 por 6 por 7, 2 por 6 por 7, más la otra que va en este sentido, obviamente, que no, en este sentido para el método de la lluvia, que es lo esencial de este método de la lluvia, que es el que yo veo más fácil para aplicar, porque hay otros métodos que, bueno, que ustedes ya, si lo han revisado por ahí o lo estudiaron anteriormente, bueno, se darán cuenta que hay otros métodos para resolver estos determinantes así por otros métodos, pero este método de la lluvia yo lo veo más fácil porque tengo mis tres columnas en esta matriz, tengo mis tres columnas y yo lo que voy a hacer es extenderla. Las dos primeras columnas las voy a poner al final, tal cual, 1 menos 4 y 7, 1 menos 4 y 7, 2, 5 y menos 8, 2, 5 y menos 8, las coloco al final, y entonces ahora sí empiezo a aplicar lo que les hablaba el método de la lluvia de las diagonales, las multiplicaciones en forma diagonal. Una vez que yo extiendo estas dos primeras columnas al final, entonces agarro de 3 en 3 elementos, en este caso que la matriz es 3 por 3, 1 por 5 por 9, más los otros tres elementos que serían 2 por 6 por 7, más los otros tres elementos que es 2, menos 4 y menos 8. Ya no tengo más elementos para agarrar de 3 en 3 en este sentido. Ahora me voy en el otro sentido agarrando de 3 en 3 también. Pero cuando me voy en ese sentido tengo que colocar menos. Ahora todo eso que voy a hacer ahora en adelante lo voy a restar. Menos, en este caso 3 por 5 por 7, más 1 por 6 por menos 8, más 2 por menos 4 por 9. Y hago entonces mis operaciones matemáticas acá, multiplicaciones y después suma, y acá menos, hago mis multiplicaciones y mi suma. Fíjense, todos los elementos que están en un sentido están por aquí, las operaciones matemáticas, y las operaciones matemáticas del otro sentido están acá. Lo que hago es sumar, después restar, y me da entonces 240, este determinante que yo quería aquí. Ahora, la regla de Kramer como tal se basa entonces en buscar en un sistema de ecuaciones, aplicar esto mismo que le estoy colocando ahí arriba, o que estamos viendo ahí arriba. Tengo un sistema de ecuaciones, yo lo que hago con ese sistema de ecuaciones es llevarlo a un sistema matricial primero. ¿Qué voy a colocar yo en esa matriz? Solamente los coeficientes. 1, fíjense que en la primera ecuación no hay elemento x2, por lo tanto se hace 0. Acá el coeficiente es 1 de x1, pero no hay elemento x2, entonces es 0. El elemento de x3 o el coeficiente es 2. Luego voy con la segunda ecuación, menos 3, 4 y 6, menos 1, 2 y 3.
también tiene que estar pendiente de que estén ordenadas las ecuaciones, o sea, es decir, x1, x2 y x3, que estén una debajo de la otra. Entonces con esto voy a obtener yo mi determinante. Para ubicar el valor de x1, x2 y x3 yo tengo entonces que calcular un A1, un A2 y un A3. En este caso de la matriz que se llama A, pues esta matriz se llama A. Entonces, ahora para sacar A1, yo en la primera columna, en vez de colocar los elementos que corresponden a la columna 1, que es 1 menos 3 y 1, yo voy a colocar los elementos de la igualdad, que es 30 y 8. Fíjense. Y mi columna 2 se va a seguir siendo mi columna 2, 0, 4 y menos 2, y mi columna 3, 2, 6 y 3. Ahora, para calcular yo A2, mi columna 1 va a ser mi columna 2, pero mi columna 2 van a ser los valores que están de la igualdad, 6, 30 y 8. Y mi columna 3 sigue siendo mi columna 3. Para calcular A3, mi columna 1 va a ser mi columna 1. Mi columna 2 va a seguir siendo mi columna 2, pero mi columna 3 yo la voy a cambiar por 6, 30 y 8, que son los valores que están de la igualdad en cada una de las ecuaciones. Ahora, yo tengo que resolver entonces cada una de estas matrices para obtener lo que es valor de x1, x2 y x3. ¿Cómo lo voy a obtener? El determinante de A1, cuando yo resuelva aquí A1, entre mi determinante general, que es el determinante de A. Para calcular A2 va a ser el determinante de A2, el resultado que me dé aquí en A2, entre el determinante general o el valor que me dé aquí en A. Y para obviamente obtener x3, voy a hacer lo que me dé aquí, el valor que me dé aquí, entre el valor general o el valor de A, del determinante A. Ahora vamos entonces a resolver esas matrices. ¿Cómo resuelvo esa matriz? Con el método de la lluvia que habíamos visto anteriormente, que les comenté anteriormente. Para resolver la matriz A, que es el determinante, yo entonces agarro mis elementos y extiendo las dos primeras columnas, las coloco al final, las dos primeras columnas. Esas dos primeras columnas entonces empiezo a agarrar de 3 en 3 elementos, igual como dice allá arriba. 1, 4 y 3, 1 por 4 por 3, más 0 por 6 por menos 1, 2 por 3 por menos 2. Ahora cuando voy en el otro sentido a tomar de 3 en 3, voy en este sentido, tengo que colocar el signo negativo, restar. Entonces 0 por 3 por 0 por menos 3 por 3, 1 por 6 por menos 2 y 2 por 4 por menos 1. Hago mis operaciones matemáticas aquí de multiplicar, luego sumar, igualmente aquí multiplicar y sumar. Estos elementos de aquí los resto con esto de acá y me da entonces el valor de 44. Ese es mi determinante A, mi determinante general. Luego voy a terminar A1. Como ya yo tengo formada la matriz A1, bueno, entonces yo lo que hago es extender las dos primeras columnas aquí al final y hago el mismo procedimiento que hice arriba. Voy tomando de 3 en 3 elementos. Primero en un sentido, en este sentido 6, 4, 3, 0, 6, 8 en este sentido, y luego le resto cuando vengo en este sentido, en el sentido contrario. Pues hago mis operaciones matemáticas y ya obtengo menos 40. Voy con A2, ya yo tengo mi matriz A2 que la formé ahí arriba, extiendo las dos primeras columnas y empiezo a tomar de 3 en 3 elementos, tal cual como hicimos allá. Igual lo hago para A3. Luego que ya yo tenga todos esos 4 numeritos, que es lo que yo andaba buscando, voy a aplicar la formulita que les dije para calcular A1, A2 y A3. X1 lo calculo como el valor que me dio de A1, que fue en este caso menos 40, entre 44, porque 44 es mi valor del determinante, el general, pues. Entonces sería aquí menos 40 entre 44, y lo que se hizo fue simplificar, da menos 10 entre 11. Luego 72, que es A2, entre el determinante, que es 44, da 18 sobre 11, simplificado. Y el determinante, o el determinante de A3, que es 152, entre el determinante general, que sería 44, entonces me da 38 sobre 11 simplificado. Y estos son mis tres numeritos, o estos son los valores que yo andaba buscando. ¿Cuánto vale X1, cuánto vale X2 y cuánto vale X3? Son estos tres numeritos que están acá. Si yo sustituyo esos tres numeritos que me dieron en una de las ecuaciones, cualquiera de estas ecuaciones, debería darme el valor de la igualdad. Y ya con eso ustedes saben o tienen una idea de que, bueno, esos son los valores correctos de X1, X2 y X3. Entonces fíjense que esta regla de Cramer no tiene mucha complejidad. Y aplicar matrices por el método de la lluvia es bastante sencillo también. Solo que, bueno, tienen que estar obviamente pendientes con las operaciones matemáticas que resuelven. Ustedes van a formar sus cuatro ecuaciones, sus cuatro matrices. Una matriz general que me va a dar los coeficientes nada más.
y las matrices A1, A2 y A3, que me las va a dar cambiando nada más en las columnas la posición de las igualdades o los valores de las igualdades en cada una de las columnas. En la primera columna coloco acá las igualdades, en la segunda columna coloco acá las igualdades y en la tercera coloco acá las igualdades. Y luego ya lo que hago es aplicar el método de la lluvia y aplicar finalmente la formulita de X1, X2 y X3 para determinar cuánto valen, pues. Claro, entonces, con lo que es regla de Cramer y el método de la lluvia. Clarísimo, profesor. Claro. Bueno, mano, eso es todo lo que va para su examen. Gauss-Jordan, matriz inversa y regla de Cramer. No hay más nada, otro tema, pues. Tienen entonces de aquí al lunes para que sigan repasando por allí. Como siempre les digo, no pónganse si quieren a resolver los ejercicios que tienen aquí mismo en esta guía que está en la plataforma, y cualquier duda me la consultan, pues. Pero como les digo, el método de Gauss-Jordan tienen que ponerse a hacerlo para agarrarle la vuelta, pues. Ok, profe, perfecto. Bueno, mano, si no hay más nada, entonces quedamos pendientes entonces por ahí. Ok, profe, que tenga buena noche, profesor. Dale, igual, mano.